cardíaco. Entonces vamos a ver fases del ciclo cardíaco, sístole, diástole, presiones y volúmenes en las aurículas y ventrículos durante el ciclo cardíaco, curvas de presión, relación del ciclo cardíaco con los tonos cardíacos, los ruidos cardíacos, sitios anatómicos de auscultación cardíaca y la última parte vamos a ver un electrocardiograma. Entonces empezamos. El ciclo cardíaco es la secuencia ordenada de contracción y relajación del corazón. Comienza con un latido y termina con el siguiente. Entonces, la sístole y la diástole. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. El nodo sinusal es responsable de marcar el ritmo cardíaco. El ciclo cardíaco está conformado por un periodo de relajación que se denomina diástole, seguido por un periodo de contracción que se denomina sístole. Entonces, este se va a dividir o subdividir en 7 fases. ¿Cuál importancia? Miren, ya tenemos en esta etapa las 4 semanas de gestación, el corazón ya empieza a latir, ya la 4ª semana de gestación, entonces ya empieza el ciclo cardíaco. El volumen promedio de sangre bombeada en cada ciclo adulto es en reposo de 5 litros en un minuto, el gasto cardíaco. Volumen por latido, 70 a 75 ml. Cantidad de sangre que se usa al corazón en cada contracción. Entonces, esas son las importancias del ciclo cardíaco. ¿Cuáles son las fases? Lo podemos dividir el ciclo cardíaco. Tenemos la diástole, ahí está con sus 5 fases. Y la sístole con las siguientes. Entonces, tenemos primero la diástole, relajación y llenado de las cavidades cardíacas. Empezamos la diástole con la sístole auricular. ¿Listo? Tenemos la sístole auricular. Luego tenemos aquí en la sístole contracción y eyección de sangre hacia las arterias. Tenemos la contracción ventricular isovolumétrica, expulsión ventricular rápida, expulsión ventricular reducida. Estos 3 conforman la sístole y estos otros 4 componen la diástole. Entonces encontramos la relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular rápido y llenado ventricular reducido, también llamado diástasis, depende de qué libro leamos. Entonces vamos a ir viendo uno a uno cada etapa o cada fase de la sístole y de la diástole. Entonces empezamos aquí con el ciclo cardíaco. Fíjense este diagrama que vemos aquí. Va a integrar, aquí tenemos un electrocardiograma, detrás de un electrocardiograma, luego tenemos lo que está en rojo, el volumen, la presión en el ventrículo, lo que está en azul, la presión en la aorta, luego tenemos aquí los ruidos cardíacos, ahí está en rojo, y luego tenemos al final el volumen que maneja el ventrículo. Entonces vamos viendo cómo se relaciona en el ciclo cardíaco tanto las presiones, volumen y los ruidos cardíacos juntamente con el trazo del electrocardiograma. Dice, la figura muestra los procesos mecánicos y eléctricos de un ciclo cardíaco. Entonces aquí hay mecánicos y eléctricos. Eléctricos en el programa. Mecánicos van a decir las presiones y los volúmenes. Las 7 fases están separadas por líneas verticales. Fíjense que tenemos 1, que es la sístole auricular, fase 2, 3, 4, hasta la 7. Son 7 fases, hemos dicho, ¿no? Entonces, verticalmente están separados. Y en cada fase hay eventos que van a modificar la presión, va a empezar a aparecer la onda P, por ejemplo, en la sístole auricular, que es la despolarización de los ventrículos. Se utiliza el electrocardiograma como marcapaso de acontecimientos. En primer lugar tenemos el electrocardiograma, que nos va a mostrar los acontecimientos.
La apertura y cierre de las válvulas provoca ruidos cardíacos fisiológicos, tenemos ruidos cardíacos. Entonces S1 será S1 y S2 apertura y cierre de válvulas. Cuando todas las válvulas están cerradas y el volumen ventricular es constante y la fase se denomina isovolumétrica. Encontramos dos fases isovolumétricas. El punto 2, que es la contracción isovolumétrica, y el 5, que es la relajación isovolumétrica. Entonces, en las fases isovolumétricas, las válvulas están cerradas, no hay apertura ni modificación del volumen. Entonces, esta es la primera fase con la que se empieza, se llama la sístole auricular, aquí en el punto 1, fíjense. Entonces, ¿en qué consiste? Va precedida de la onda P, aquí vemos en el electrocardiograma la onda P, precedida de la onda P, que representa la activación eléctrica de las aurículas, la despolarización de las aurículas. Luego, contribuye al llenado ventricular, pero no es imprescindible. Entonces, ya empieza el llenado del ventrículo. El aumento de la presión auricular, la presión venosa provocado por la sístole auricular, es la onda A en la curva del pulso venoso. Entonces, aquí está la onda A, fíjense que está la onda. Ese es sístole auricular en pulso venoso. El llenado del ventrículo mediante sístole auricular provoca, dice, el cuarto ruido cardíaco. Aquí tenemos, fíjense en el 1, el S4, cuarto ruido cardíaco, que no es audible en adultos sanos. Ya es patológico el cuarto ruido. Vamos a ver que el 1 y el 2 son los más los frecuentes. En cambio, el 3 y el 4 son patológicos. Entonces, esa es la sístole auricular, con lo que empieza el ciclo cardíaco, y está dentro de la diástole, como dice también en el libro de Gait. Seguimos con otra fase, se llama contracción ventricular isovolumétrica. Hemos dicho que todas las válvulas están cerradas y la presión y el volumen no se modifica. Entonces aquí tenemos el punto 2, fíjense, eso corresponde a contracción ventricular isovolumétrica. Empieza tras el inicio de la onda QRS, se presenta activación eléctrica de los ventrículos. Si vemos aquí está el QRS, en el 2, es la despolarización de los ventrículos. Acá. Cuando la presión ventricular es mayor que la presión auricular, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Su cierre corresponde al primer ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido cardíaco, el loop que decimos, corresponde a esta fase, ¿no? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, el primer ruido cardíaco. Y vemos aquí en este diagrama, fíjense que está el S1, que es audible. Puesto que la válvula mitral se cierra, dice, antes que la tricuspidia, el primer ruido cardíaco puede estar desdoblado. Eso hay que escuchar ya con el endoscopio, si está desdoblado o no. La presión ventricular aumenta de manera isovolumétrica como consecuencia de la contracción ventricular. No obstante, durante la fase no sale sangre del ventrículo porque la válvula aórtica está cerrada. Aquí tenemos la válvula aórtica. Está cerrada en esta fase todavía. Y la válvula mitral también se cierra. Esto es el primer ruido, hemos dicho, ¿no? La válvula aórtica está cerrada. En esta fase no hay modificación del volumen y las válvulas están cerradas. El volumen ventricular es constante, ISO, por eso se dice ISO igual, no hay modificación, debido a que todas las válvulas están cerradas. Esta es la segunda fase de sería la primera de la sístole, ¿no? Contracción ventricular isovolumétrica. Hemos hablado del QRS, aquí aparece en el electrocardiograma, la válvula mitral se cierra, es el primer ruido cardíaco, la mitral tricuspidia, y aparece el S1, el sonido 1. Otra fase es la expulsión ventricular, 3 aquí, fíjense, el 3. Entonces, en este texto lo divide esta fase en dos: expulsión ventricular rápida y expulsión ventricular lenta. En Guyton solo está como eyección. ¿Qué ocurre en esta fase? La presión ventricular alcanza su valor máximo durante esta fase. O sea, mayor presión ventricular. En la línea roja, si nos fijamos, aquí la línea roja,
aumenta la presión por encima de los 70 milímetros de mercurio. Eso dice un valor máximo durante esta fase. La onda C del pulso venoso ocurre debido al bombamiento de la válvula tricuspidia hacia la aurícula derecha durante la contracción ventricular derecha. Aquí está el abombamiento del pulso venoso, la onda C. Aquí está. Entonces hay un abombamiento. Cuando la presión ventricular se hace mayor que la presión aórtica, la válvula aórtica se abre. Apertura de la válvula aórtica. Se produce expulsión rápida de sangre a la aorta debido al gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. Entonces, el ventrículo supera la presión de la aorta y se abre la válvula aórtica y se eyecta sangre. El volumen ventricular disminuye drásticamente porque la mayor parte del volumen sistólico se expulsa durante esta fase. O sea, casi el 70% del volumen ventricular se expulsa en esta fase. Empieza, dice, el llenado auricular, el inicio de la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos y señala el final tanto de la contracción ventricular como de la expulsión ventricular. ¿Qué ocurre? Hemos dicho, en la línea roja la presión aumenta, se abre la válvula aórtica y se eyecta, se vacía sangre, ¿no? ¿Qué ocurre con el volumen? Fíjense que tenemos el volumen disminuye. Luego vamos a hablar de los volúmenes telediastólico, sistólico y telesistólico. El volumen disminuye. Seguimos con la siguiente, que es la fase 4, expulsión ventricular lenta. Expulsión ventricular lenta. La eyección de la sangre del ventrículo continúa, pero es más lenta, cerca de un 30%. La presión ventricular empieza a disminuir. La presión aórtica también disminuye debido al desplazamiento de sangre de las arterias grandes a las arterias pequeñas. El llenado de la aurícula continúa. Entonces, en esta fase, la presión de la aorta también baja. Sube hasta 120, luego baja hasta cerca de los 80. La onda B en la curva del pulso venoso representa el flujo de sangre hacia la aurícula derecha, que está al lado. La onda B. Ese es el flujo de sangre hacia la aurícula derecha. Y de esta aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, fase de descenso de la onda. Entonces, esta es la fase de la expulsión ventricular reducida. Seguimos, ya entramos ahora en lo que es la diástole. 5. Relajación ventricular isovolumétrica. Entonces, estamos ya aquí. Hace rato me olvidé decirles, la onda T habla de la repolarización ventricular. Eso vemos ya en la fase 4. Relajación ventricular isovolumétrica. Ahora dice ya terminado la repolarización de los ventrículos final de la onda T. Aquí está. Ya terminó la onda T. Se cierra la válvula aórtica. Aquí tenemos cierre de la válvula aórtica. A continuación la válvula y a continuación de la válvula. El cierre de las válvulas seminales corresponde al segundo ruido cardíaco. Estamos en el 5 y bajamos hasta aquí. Aquí está el S2. ¿No? El S2, que es el DUP, ¿no? El DUP, ocurre en esta fase. El segundo ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas seminales. La inspiración, dice, demora el cierre de la válvula pulmonar y de este modo provoca el desdoblamiento. Se puede desdoblar durante la inspiración profunda. Entonces aquí encontramos el S2, segundo ruido cardíaco. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas durante la mayor parte de esta fase. Hemos dicho, en esta fase están todas las válvulas cerradas. Isovolumétrico. El volumen ventricular es constante, dice, isovolumétrico, porque todas las válvulas están cerradas. ¿No? La mediadura en el trazo de la presión aórtica se produce tras el cierre de la válvula aórtica y se denomina escotadura dicrótica o incisura. Aquí puede aparecer una escotadura en la curva de la presión aórtica. Entonces, esta ya es una fase de la diástole. Vamos con la penúltima, llenado ventricular rápido. Ahí tenemos el punto 6. Dice, cuando la presión ventricular se hace menor que la presión auricular, la válvula mitral se abre. Aquí está.
válvula mitral se abre. Entonces, ocurre el llenado. La presión aórtica sigue disminuyendo porque sigue desplazándose sangre hacia las arterias pequeñas. El flujo sanguíneo rápido de las aurículas a los ventrículos provoca, este es el tercer ruido, que es normal escuchar en los niños, el S3, pero en los adultos se relaciona con enfermedades patológicas. Entonces aquí vemos este diagrama, aquí está el S3, donde está el puntero. ¿No? Ahí puede aparecer el S3 normal en niños y patológico en adultos. Ese es el llenado ventricular. Entonces el ventrículo se llena. Continúa llenándose en forma más lenta, ¿no? Fase 7, aquí está, 7, es la más larga, más prolongada, fíjense, la más prolongada. Es la más prolongada del ciclo cardíaco. El llenado ventricular continúa, pero a menor velocidad. El tiempo necesario para la diástasis, que es otro nombre, y el llenado ventricular depende de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si aumenta la frecuencia cardíaca, esto aquí va a disminuir, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca reduce el tiempo disponible para el nuevo llenado ventricular. El volumen telediastólico y el volumen sistólico. Así vamos a ver los volúmenes. Entonces, este diagrama nos muestra lo que ocurre con el electrocardiograma, con la presión ventricular, con la presión aórtica, el pulso venoso, los ruidos cardíacos, hemos visto el S1, S2, 3 y 4, y también con el volumen. ¿Qué es lo que ocurre con los volúmenes? Fíjense, este es el gaito. Lo que está en azul vamos a ver, ¿no? Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente, como el gaito, 110 a 120. Eso se conoce como volumen telediastólico. ¿Dónde está aquí en nuestro diagrama? Fíjense que está de 50 a 130. Entonces, durante la diástole, aquí vamos a ver, ¿no? Esta es la diástole, aquí está la diástole. Se llena el ventrículo con un volumen de 110 a 120. Aquí. Eso se llama volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente 70 ml, lo que se denomina volumen sistólico, o sea, lo que se va a eyectar, se va a vaciar hacia las grandes venas aorta, va a ser 70 ml. Y tenemos que está la sístole, este es el volumen sistólico, 70 ml aproximadamente. El volumen restante siempre queda en el ventrículo un volumen, no sé si queda vacío el total. El volumen restante que se queda en cada uno de los ventrículos al final de la sístole, aproximadamente 40-50 ml. Se denomina volumen telesistólico, el volumen al final de la sístole, que correspondería más o menos a esta cantidad. Miren aquí, y vemos aquí 50 ml, ¿no? 40-50 ml, como dice Gaito. Eso en relación a los volúmenes. Ahora, esto ve la eficacia de la contracción ventricular, se llama fracción de eyección. La fracción de volumen del telediastólico que es propulsada se denomina fracción de eyección, que habitualmente es igual a 0,6 o el 60%. 60% de 120 o 110. Esto es la fracción de eyección. Entonces, este cuadro es el mismo que hemos visto, que está en Gaito. Aquí vemos la presión aórtica con sus modificaciones en el ciclo cardíaco, la presión ventricular en rojo, que es la más importante y sobresaliente, la presión auricular, el volumen que acabamos de ver, el electrocardiograma y el fonocardiograma, los ruidos cardíacos. ¿Listo? Gaito, por ejemplo, aquí solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo divide en 6, pero hay otros textos que dividen en 7. Entonces aquí está la diferencia. Entonces, esos son los eventos que ocurren en un ciclo cardíaco. Repasando un poquito los sonidos, tenemos el S1, S2 que son normales, el S3, 4 que ya generalmente no se escucha. Existen 4 ruidos cardíacos asociados con el ciclo cardíaco. Los 2 primeros son sucesos de cierre de válvulas. S1 y S2 son cierre de válvulas. Eso metamos en la cabeza. Y los otros 2 se asocian con entrada de sangre en el ventrículo izquierdo.
S1, hemos dicho, aquí está, S1 causado por el cierre de la válvula mitral y tricuspide, reducido por la estenosis mitral. Entonces, cuando una persona tiene estenosis, ya va a ser, va a haber un shock, va a ser diferente. Dice aquí, el cierre de la válvula y las reverberaciones dentro de la pared del ventrículo izquierdo registran con un rumor bajo que suena como loop, ese es el primer ruido loop, y dura alrededor de 150 milisegundos. S2, el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares se relaciona con el segundo ruido, el S2 que está aquí. Se puede oír como un breve loop, 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 ¿no? Causado por el cierre de la válvula pulmonar, si bien dos sonidos durante la inspiración, dice, reducido por la estenosis de la válvula aórtica, aumenta con la hipertensión, se hace más fuerte el ruido del sonido. Luego tenemos el S3, aquí está, es causado por la sangre que se precipita hacia los ventrículos, es decir, llenado pasivo y rápido, por una turbulencia que hace que las paredes del ventrículo reverberen y retumben. S3, aquí está. Asociado con llenado ventricular rápido, S3. Y por último el S4, es la S4, causado por una aurícula izquierda agrandada, expuesta a un ventrículo endurecido. O sea, los últimos dos S3, S4 son por entrada de sangre al ventrículo. S1, S2, si es de válvula, si es de su. Bueno, este cuadrito está en Fisiología de Constanzo y este cuadro resume todos los eventos en el ciclo cardíaco. Ya hemos visto aquí, fíjense, los ruidos cardíacos. Cuarto ruido, primer ruido, segundo, tercer ruido, ahí están en las bases. Hemos visto el electrocardiograma, fíjense, onda P, despresión de las aurículas, el QRS en contracción ventricular isovolumétrica, complejo QRS, segmento ST, eyección ventricular rápida, onda T, eyección ventricular disminuida, la repolarización, y aquí las válvulas, ¿no? Cierre de la válvula mitral, la contracción isovolumétrica, apertura de la válvula aórtica, eyección, porque se va a vaciar. Si es de válvula aórtica, es relajación ventricular, apertura de la válvula mitral, llenado ventricular. Eso está en fisiología constante. Regulación y control de ciclo cardíaco regular. Tenemos el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa la fuerza de contracción, activo durante ejercicio de estrés. El neurotransmisor es la adrenalina o noradrenalina. También está regulado por el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción, predomina el reposo, mediador, o neurotransmisor la acetilcolina. Entonces son efectos opuestos, antagónicos entre simpático y parasimpático en relación al ciclo cardíaco. Para terminar, dice proceso continuo. El ciclo cardíaco es un mecanismo rítmico y coordinado que nunca se detiene durante la vida. O sea, todo el tiempo, con el corazón no puede dejar de parar. Balance perfecto. La coordinación entre sístole y diástole garantiza el flujo sanguíneo óptimo en todo el organismo. Ese es un objetivo del ciclo cardíaco. Fundamental, base fundamental dice, comprender el ciclo cardíaco es esencial para diagnosticar y tratar patologías cardiovasculares. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, se alteran estos ciclos. El corazón, en vez de ser efectivo, es inefectivo. No cumple con la función que tiene. Bueno, ahí termina. Entonces, con eso terminamos.